7 de la mañana con 34 minutos, avanza la mañana y también los temas de análisis que generalmente están vinculados a la coyuntura y tienen interés y trascendencia nacional. Queremos referirnos ahora al tema minero, a la producción minera en el país que, como la mayoría de sectores productivos, está afectada por los cortes de energía, más allá de las decisiones que alrededor de esta industria ha tomado el gobierno con relación al combustible, por ejemplo, para la generación térmica que utilizan supletoriamente las mineras, y la posibilidad de que se autoabastezcan de energía. Ya vamos a hablar en detalle sobre este tema, que en términos generales, digamos, estos cortes de energía eléctrica nos prenden una luz roja y nos dicen que en este año la producción minera va a cerrar con un 20% al menos, menos de producción con relación al año anterior, y esto debido fundamentalmente a los cortes de energía eléctrica. Es el tema que nos asiste y lo vamos a desarrollar con el ingeniero Fernando Benalcázar. Él es ingeniero, analista de temas mineros, ex viceministro de Minas, un conocedor amplio del tema. Ingeniero Benalcázar, bienvenido a Ecuador Radio. Buenos días. Muy buenos días, felicitaciones por el programa, un gusto estar aquí de nuevo, Freddy. Muchas gracias, ingeniero. A ver, ¿cómo analizamos este tema? Ya hay una versión, digamos, oficial, en el sentido de que la producción minera en el país va a disminuir al menos un 20% como causa de los racionamientos eléctricos. Yo creo que las declaraciones emitidas por la vocera del gobierno, la viceministra de Minas, son precisas, reflejan una situación en la cual se atribuye a la falta de energía, a los apagones y a la situación general vivida desde hace pocos meses. Yo creo que va más allá también, creo que se puede añadir un segundo factor. Primero, con respecto a la energía. El problema de la energía no solo es desde septiembre, el problema de la energía ya se viene arrastrando desde inicios del año y finales del otro gobierno, cuando se puso sobre la mesa la crisis a la que íbamos a enfrentar. En el sector energético podemos hablar que hubo un impacto en el sector minero, especialmente a nivel industrial. Hay que entender eso. A nivel industrial, el consumo es gigantesco, por eso está categorizado dentro del plan tarifario como de alto consumo, de alto voltaje. Y ahí nace todo este tema que le ha puesto, como usted dijo, en la coyuntura del momento. Cuando llega una ministra de Ambiente y ministra encargada de Energía junto con el presidente y hacen un anuncio que no son lógicas ni transparentes las tarifas para la categoría AB2, en la que automáticamente caían las dos minas de nivel industrial, la mina Mirador y la mina Fruta del Norte. Y la reacción a través de los gremios fue de rechazo total y protesta. No así. Yo como analista fue el primero que felicité y apoyé esa decisión. ¿Por qué? Porque no se puede hacer negocios altamente rentables e importantes partiendo de un modelo económico en el cual tenemos tarifas que no son transparentes y que no reflejan el calibre de ese negocio. Claro, el subsidio no debe ser para esos sectores, sino para los más deprimidos, necesitados. Por definición. Así es, y aquí estamos hablando de una industria. Entonces, un subsidio a ese sector luce totalmente fuera de lugar. Correcto, y justo eso fue el disparador para que se pongan sobre las mesas, a través de la investigación periodística, situaciones dignas de comentar más adelante, en las cuales un periodista de investigación de La Hora pone sobre la mesa que la empresa Ecuacorriente S.A., la propietaria de la mina Mirador, desde el 2012 había decidido unilateralmente no construir su compromiso contractual, que era el proyecto hidroeléctrico Santa Cruz, de 129 megas. Es decir, desde la concepción misma del proyecto de la mina, sabían que iban a tener una demanda gigantesca. Entonces, y eso era parte del contrato, perdón, ingeniero Benalcázar, para el caso de la mina Mirador, que la opera Ecuacorriente, que se autoabastezcan de energía. 100%. El contrato firmado en marzo del 2012 es blanco y negro en su anexo B, Plan General de Trabajo e Inversiones, y en su anexo I. Se definen todas y cada una de las condiciones del tema de provisión de energía eléctrica. Si quiere, elaboro un poquito más en eso o lo dejamos para más tarde.
cabe aquí un gran diferenciador. El segundo contrato de explotación minera se firma en el 2016 con la empresa Aurelian de la mina Fruta del Norte. En ese, a diferencia del primero, y recordemos que al momento solo hay 3 contratos de explotación minera en el Ecuador, y para que la audiencia nos entienda, solo se firman contratos de explotación minera cuando hablamos de minería a gran escala, de minería industrial, y el tercero correspondería a la futura mina de Cascabel. En el segundo queda blanco y negro, que el Estado le proveerá la energía eléctrica. En ese sí. A uno le entrega energía y al otro le pide que se autoabastezca. Es una muy buena pregunta. Depende de los equipos negociadores. Depende quién estaba al frente del gobierno en esa negociación y quién estaba al frente de la negociación de la empresa. Si queremos resumir esto, es decir, dependemos si el funcionario de turno es regalón o no es regalón con la empresa privada. Sumado a que la contraparte de la minera pueden venir equipos de altísimo nivel. En el caso de la segunda fueron canadienses, chilenos con muchísima experiencia y negociaron condiciones mejores. Pero eso no exime de la responsabilidad que usted firmó en un contrato en el 2012 y más aún, en el 2013, en abril del 2013, la misma empresa Ecuacorriente firma un contrato de inversión vigente hasta el momento actual, los dos, 100% vigentes. Y usted no puede decir no voy a hacer el contrato. No voy a hacer En el contrato se estipuló un plazo para que sean autoabastecibles de energía, en el caso de Mirador, por ejemplo. Así es, en el 2012 se firma el documento, en el anexo I claramente establece que hasta el 2015 contarían ya con su central hidroeléctrica de 129 megas Hidrocruz. Por las circunstancias generales, el contrato, como usted sabe, solo arrancó producción en el 2019 por infinidad de problemas sociales, económicos, de carácter permisos y demás. Está bien, pudo haberse dilatado. Pero en el anexo I claramente decía que hay un disparador para todo este proceso de abastecimiento de energía y es el compromiso de la empresa de invertir en la línea de transmisión que va desde la provincia de La Suay, desde Taday, a Bomboíza y a la mina. Una inversión más o menos global de $55 millones que compartieron las dos empresas del sector. A la larga terminaron construyendo Mirador y Fruta del Norte. Esto es línea de transmisión, que correcto, es diferente. pero ¿por qué es importante? Porque decía, el Estado ecuatoriano abastecerá por 5 años una vez construida dicha línea. Esa línea es una línea de 132 kilómetros, de ahí el costo. Eso se terminó en noviembre del 2019. El Estado ecuatoriano tenía la obligación a Mirador de proveerle 5 años, noviembre del 2024. Se acabó. Ahí debería estar lista y funcionando y proveyendo energía dicha central hidroeléctrica. Más aún, en mayo del 23, el presidente ejecutivo de esa empresa y a la vez el representante del proyecto hidroeléctrico Hidrocruz, Xu Sen, manda una misiva al viceministro de Electricidad y Energía y le dice: podemos retomar ese proyecto porque ahora vamos a expandir la mina. Y estamos conscientes que necesitamos 125 megas para hacer eso. Y el viceministerio le contesta blanco y negro: señores, ustedes sí que necesitan energía. Y la expansión de la fase 2, que tiene que ver con las declaraciones de la ministra, que acaba de decir que no habrá expansión de la mina mientras no tengan energía y se autoabastezcan, lo cual me parece perfecto que el gobierno haya acogido la denuncia periodística y de analistas como mi persona, y haya dicho: señores, cumplan su contrato. Claro, y hay un franco incumplimiento al contrato. El contrato es ley para las partes y el Estado ha hecho lo suyo. Ahora falta por la empresa privada. Correcto. Entonces, volviendo a la primaria parte inicial, uno de los factores para la caída de producción es eso. La ministra, yo estuve en ese lugar porque coincidimos que la ministra Manzano daba una entrevista y yo era el siguiente entrevistado en Radio Democracia. Me acuerdo que era el 16 de octubre, y ella anunció públicamente: he conversado con el presidente de la empresa y hemos dispuesto y acordado con nosotros que a partir de mañana al mediodía, es decir, el 17 de octubre, se dejará de consumir esos 80 megas. Claro, perfecto. Pero como no estuvieron preparados, como no tuvieron energía, como no tuvieron nada, Cayó la producción. pasaron más de 25 días sin producir nada. Y ahora están con uno de los 3 trenes en algo de producción. Eso es un impacto directo, como le decía, el tema energético. Ellos son los mayores productores de productos de minerales de exportación.
Pero hay otro factor interesante. No nos olvidemos que de las exportaciones de 3.300 millones redondeando que pasaron en el 2023, el 30-35% de esas exportaciones viene de la pequeña minería. Y la pequeña minería... Siempre formal, ojo. Vamos allá. La pequeña minería formal, ¿ok?, no ha sido exclusivamente la que ha producido ese 30-35%, sino que en estos procesos por decisión ejecutiva, de persecución, de sanciones, de evitar a través de los militares, los policías y la Agencia de Regulación y Control Minero, recientemente creada en mayo y restituida por el presidente Noboa, porque la anterior no fue eficaz, estuvo involucrada en corrupción absoluta en todo sentido. Los grupos delincuenciales organizados tomaron el control de infinidad de pequeñas minas o de minas de pequeña minería por la fuerza o por la extorsión, y ese rubro, al haber tomado controles, y vemos que ha sido bastante eficiente, también ha impactado en una reducción, porque infinidad del producto que se lavaba y que llegaban a las plantas de proceso o plantas de beneficio, donde se transforma el material mineralizado en oro, no han podido recibir los mismos volúmenes que recibían en años pasados, que no había estos controles. Este es el segundo factor que yo creo que ha influido para sí. Pensar una caída del 20 al 25%, yo creo que va a ser un poco mayor que lo que... pone un 5 más. Sí, que la ministra pronuncia. Lo cual, en números... Es una cuarta parte, es un volumen Exacto. enorme. En números, de los 3.300 millones que exportamos en el 2023... creo yo que caeríamos a razón de 2.500, 2.650 millones en el 2024. ¿Cómo impacta esto al Estado? A la minería, por cierto, le va a golpear, pero al Estado también. Ingresos por exportación de minerales y el tema de regalías. Tiene un impacto directo, porque las regalías van cogidas de la mano directamente del rubro, no, con el rubro de exportación. De exportación. Las minerías se pagan en función de la exportación y en función de los acuerdos contractuales. Como referencia, entre el 6 y el 8%, variando en función del precio de la libra del cobre en Londres en un caso, en el caso de Mirador, y 5% fijo en el caso de Fruta del Norte. Fruta del Norte también ha bajado su producción, pero de una manera proactiva, en lugar de seguir peleando y arrastrando los pies que no tengo, papá Estado no me está dando mi energía, Aurelian ha decidido incrementar su paquete de autogeneración. Hoy día está alrededor de 8 o 9 megas y está con una necesidad de 10-12, entonces le ha permitido prácticamente mantener su operación. También habrá un impacto y una disminución por obvias razones, pero esa es la posición que debe tener un empresario independiente del sector. Cuando yo estuve 20 años en el sector petrolero, nunca tuvimos problemas de energía, porque nunca en la vida nos podemos concebir un proyecto si no teníamos autoabastecimiento, autogeneración. Más aún cuando son, digamos, incrementan la demanda de manera fundamental estas industrias, porque necesitan mucha energía eléctrica. Así es, y aquí hay que poner algo claro. El tema en el sector petrolero, hay una demanda de alto nivel, inclusive Petroecuador también está dentro de la categoría de AB2, pero de alguna manera es más separada, más distribuida física y geográficamente. En cambio, en las mineras es concentrada. Y de ahí, si usted va a arrancar una planta, en el momento de arrancar una planta, trituración, transporte, molienda y proceso mismo, todo está en un área limitada de 4, 5, 3 hectáreas. Entonces, la demanda y el pico es puntual y mucho más altos en el arranque y después más o menos se estabiliza. Entonces, es interesante ver que una buena planificación, como ahora decíamos en el tercer contrato, en el de Sol Gold Cangrejos, ya queda muy claro en el contrato. Nosotros como empresa tendremos en el pico una demanda de 200 megas, pero nosotros como empresa trabajaremos con todos los proyectos hidroeléctricos, solares o eólicos que existan en la zona o cercanos a nuestro proyecto e invertiremos en ellos. Esa es una consecuencia lógica de la situación energética que vive el país. Las próximas dos minas de mediana escala, entiéndase Curipamba, El Domo y La Plata, en la provincia de Cotopaxi, la última, y la provincia de Bolívar, la primera, ellos también tienen ya la concepción de su
generación y su autoabastecimiento. Porque nadie puede poner 300 millones, 200 millones, 1.300 millones, 4.200 millones al riesgo esperando que papá Estado nos dé. No puede darse eso más. ¿Qué debe ocurrir con Mirador, por ejemplo, que teniendo en su contrato la obligatoriedad de desarrollar generación eléctrica propia para el autoabastecimiento, no lo ha hecho? Esta hidroeléctrica Santa Cruz no está construida, y la construcción de una infraestructura de esta envergadura no se la hace de la noche a la mañana, seguramente tomará un par de años. Mínimo 3 años, incluido el permiso y la licencia ambiental. ¿Qué va a pasar? Ya la ministra lo declaró formalmente el día 26, y voy a ser textual. Hizo el anuncio de que Mirador Norte, la expansión, la mina nueva, adicional, digámoslo así, está paralizada. Punto. Está paralizada. Mientras ellos no encuentren la solución a la construcción de la mina, del proyecto hidroeléctrico Santa Cruz. Y aquí hay un punto en el que ella, tomando sus frases de la plataforma de información Primicias, dice, deja muy claro el tema de que el Estado no le puede decir qué hacer a la minera porque es privada, pero sí le puede decir de frente que no habrá energía. Entonces coincido 100% con la segunda parte. El Estado no le va a dar energía con ese comentario. Pero con el primero discrepo. Porque en este caso el Estado sí le debe decir y le puede decir, porque hay una obligación contractual que nace en marzo del 2012. Así es, no es un simple consejo, eso está en un contrato. Donde blanco y negro las partes, firmados por el ministro de turno de la época, el ministro Pastor en la parte de recursos naturales y el ministro de electricidad de la época, no me acuerdo bien el nombre de él, y endosado por el ministro de Minería, Javier Córdoba. Todos firman, eso es el anexo I, sendas cartas en las cuales acuerdan los términos y condiciones. Entonces sí podemos decirle como Estado, y creo que lo están haciendo, al decirle, señor, si usted no tiene la provisión de estos 129 megas, el Estado no le va a dar. Entonces, condicionadamente, una inversión que usted recordará que anunciaban en junio y decían que la mina Mirador son 600 millones de dólares nuevos que vienen al país para la expansión de Mirador Norte. Muy bonito. En el gobierno de Guillermo Lasso firman un acuerdo de las partes, un acta de negociación, en las cuales para aceptar esa inversión de 650, se obvian 219 millones de dólares a valor del 2012, que es lo que costaba. A valor pasado, o sea, exacto. Es un volumen mayor en la práctica actualmente. A lo que costaba el proyecto hidroeléctrico Santa Cruz, y se le elimina, ya no se va a hacer. Y eso firman las partes, pero no es vinculante, por suerte. Y los negociadores, tanto de la mina, de la empresa minera, cuanto del gobierno, dicen lo vamos a hacer así. Pero fue en este gobierno que llega un viceministro, que duró poco, duró como 4 meses, como siempre los viceministros duran pocos días, o pocas semanas. ¿Por qué es eso? Por la rotación política, por la necesidad, presiones. Desde que yo salí el 4 de octubre del 2020, a la fecha, 25 viceministros. Increíble. Y un viceministro que duró 12 horas, otro que duró 3 días. ¿No será que les piden firmar temas que van en contra de sus principios o no quieren asumirlos y terminan yéndose? Puede pasar. Yo me declaré enfermo porque estaba enfermo cuando me ponían presiones políticas y me fui las 2 veces. Así de sencillo. Uno tiene que mantener su integridad, sus principios adelante. Bueno, volviendo al tema, fue este viceministro que dijo, señores, a mí me han dejado firmado desde julio del año pasado este acuerdo, pero yo no voy a dar paso porque hay vacíos técnicos, legales y económicos, y ustedes tienen que darme una solución para la construcción del proyecto hidroeléctrico Santa Cruz. Y lo bueno es que ha habido una continuidad en este gobierno y una consistencia en los actos y decisiones, porque hay una obligación contractual vigente, y la única forma que un contrato puede modificarse, y ese contrato dice claramente que cualquier cambio sustancial en el contrato deberá ser de mutuo acuerdo y vinculante. El vinculante se da solo con la firma de un anexo formal al contrato. Eso no existe. Eso no existe.
Por suerte. Ayer hicieron un el anuncio. Estado, digamos. Hicieron un anuncio con la mina, con el futuro proyecto minero Cangrejos y la firma del contrato de explotación minera, que sería el cuarto que se firme en enero del próximo año. Cuando hacen el anuncio es porque las partes han llegado a un acuerdo y hay un acta de negociación de las partes que toma meses. Si todo está dentro del marco de la ley y perfecto y cuenta con un informe técnico, económico y legal, se procede a la firma del contrato de explotación minera. Entonces, eso es algo que va a permitir llegar al anexo, en este caso, si fuese de mutuo acuerdo ya y todo está dentro de la ley, al anexo 2. El contrato de explotación minera para la mina Mirador ya tiene una adenda número 1. Adenda es la palabra, no anexo, sería la adenda número 2. En la adenda 1 se firmó bajo nuestra administración por la máxima autoridad del ministro Carlos Pérez García y la máxima autoridad de Mirador, el señor Hugi Andó. Y esa primera y única adenda se firmó porque era la necesidad vital para que pueda arrancar en producción en julio del 2019, contar con las garantías actualizadas del contrato. Y eso es lo que se firmó. Entonces ahí sí es vinculante y ahí sí tiene usted una modificatoria en el contrato vigente, cosa que al momento no existe y es por eso que legalmente el Estado puede exigir el cumplimiento. Y claro, esta exigencia del Estado está amparada en el contrato de su contraparte privada. Es totalmente entendible que una empresa, una industria que demanda una alta cantidad de energía para su operación tenga dentro de sus obligaciones el autoabastecimiento, no de la noche a la mañana, obviamente, pero sí en el tiempo, y es algo que se ha incumplido, y claro, lo que hay que buscar es que se cumplan los compromisos de la empresa privada, que la apoyamos, que estamos de acuerdo, pero siempre que se enmarquen en la ley. Así es, 100% de acuerdo en y eso. en los contratos y acuerdos. Eso es importantísimo. Se habla de inseguridad jurídica y siempre se le echa la culpa al Estado por la cantidad de problemas que hemos vivido en este país, como resoluciones de una Corte Constitucional que van en contra, consultas populares que terminan con un proyecto vital para la economía nacional, como fue el caso del ITT. Pero parte de esa seguridad jurídica también es el cumplimiento del sector privado. Seguro. Y, que nos vamos a ir a un arbitraje internacional. La mina Mirador ha parado porque el Estado no le ha dado energía. Discrepo con esos comentarios radical y sustancialmente. Porque si voy a hacer un comentario de esos, de que el Estado no le ha dado energía, tengo que estar claro cuál era la obligación de la mina Mirador y de Ecuacorriente. Claro, pero ellos deben estar haciendo eco de este acuerdo conseguido en el gobierno de Guillermo Lasso. Probablemente, Claro. probablemente, pero que no llegó a ser vinculante porque no está consumado como Una adenda. la adenda número 2 vital para que esto pase. Entonces, las partes tienen que dar y entregar, porque ¿qué es un contrato? Es la relación bajo buena fe de términos y condiciones entre dos entidades, una privada y en este caso el Estado. Clarísima la explicación, ahí tienen ustedes, es Fernando Benalcázar, analista de temas mineros, ex viceministro de Minas, dándonos su punto de vista y explicándonos, mejor dicho, un tema tan técnico como el minero y su necesidad de alto consumo de energía que consta en un contrato que tiene que cumplirse y que en buena hora que el Estado, la ministra de turno, las autoridades de turno están firmes pidiendo el cumplimiento de estos compromisos adquiridos por la empresa privada, en este caso, para ser autosustentables en energía eléctrica, más aún cuando tenemos un déficit que provoca los molestosos cortes de energía. Lamentamos la baja de la producción en este caso, porque redunda en menos ingresos para el Estado también, para la empresa privada sí, pero para el Estado también, pero lamentablemente así nos corresponde frente a la ausencia de cantidad suficiente de energía para cubrir la demanda. Fernando Benalcázar, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias, Freddy, siempre a las órdenes. También nosotros, son las 7 de la mañana con 59 minutos.